Un segundo. Ya, bueno, como se tenía planteado el día de hoy, tenemos las exposiciones de máquinas EC, pero antes indicarles algo. En la aula virtual de instalaciones va a haber un cuestionario habilitado sobre circuito de iluminación. Ahorita voy a indicarles, ¿no? Este que está aquí, ¿sí? Para que lo contesten. El día de hoy va a estar habilitado desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Es en base a las clases que vimos el día lunes y en los videos también explicativos que están ahí. Entonces, creo que son como 10 preguntas, como ya hemos trabajado antes. Tiene un tiempo contestar de 20 minutos y un solo intento para que lo hagan el día de hoy, de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? Aunque yo, como siempre digo, esos 20 minutos van a ser menos que se van a tomar, ¿no? Ya, entonces, eso le iba a indicar el caso de instalaciones, esperando que ya estén organizadas la parte de máquinas EC, ¿sí? He subido el informe, ¿no? Ya va a verificar. Estamos 14. Y queda a disposición a ustedes el orden que quieran iniciar o yo elijo, ¿no? Igual todos van a exponer hoy día. ¿Qué grupo quiere iniciar? Nadie quiere ser voluntario. Profesor, como dijo. O yo elijo. A ver, el grupo. No lo entendí. ¿Mande? Buenas tardes, no lo entendí. Disculpe. El grupo que desea exponer en la materia de máquinas EC, que desea iniciar exponiendo. Vamos con el grupo de Sánchez, Diego Sánchez. ¿Sí? Grupo de Diego Sánchez, voy a dejar de compartir y voy a habilitarles para que compartan y puedan. Buenas. Buenas, ¿cómo están? Ya, ahí está habilitado. Ahí está, para que compartan. Sí, se escucha. Y si se le escucha. Ya, profesor, somos el grupo de Diego Sánchez, somos el grupo número 3. ¿Sí se me escucha? ¿Sí se ve la pantalla, profe? Sí, compañero, sí se ve todo. Sí se escucha. Sí, Sí, compañero. Dele. Ya, el grupo está conformado por Lara Yela Joffre, Muñiz Yalmar, Reyes Luis, Sánchez Diego, Villamar Camila y mi persona Mendoza Luis. Vamos a hablar sobre lo que son los convertidores de DC y AC/DC. Convertidores DC-DC, o también llamados convertidores de corriente directa a corriente directa. Son un sistema electrónico que permite transformar un nivel de tensión de corriente continua a otro directa o de otro valor de la misma tensión. Estos convertidores almacenan energía en un almacén temporal y luego se encargan de entregarla en un voltaje diferente. Los convertidores DC-DC se pueden dividir en 3 bloques, que son de conmutación, de acumulación de energía y de filtrado. Los de conmutación son los encargados de fragmentar la señal de entrada según la frecuencia y los ciclos de trabajo requeridos. Los de acumulación de energía dependen directamente de los de conmutación, ya que este determina cuándo se libera la energía hacia la carga del sistema. Y los de filtrado son los encargados de filtrar las señales conmutadas. Las ventajas y desventajas de estos circuitos son que el margen de rendimiento está entre el 60 y el 90% contra un 14% de una fuente de alimentaciones lineales. Son de tamaños reducidos y tienen un menor costo en el desarrollo y la fabricación.
También como ventaja tienen mayor flexibilidad. Una de las desventajas es que genera emisiones electromagnéticas, tanto conducidas como radiadas. También tiene un aumento en la pérdida de frecuencia. De estos circuitos tenemos tres configuraciones básicas, que es el set down, el stick out y el feedback. Aquí mi compañero Lara le va a hablar un poco de esta configuración. Sí me escuchan, buenas tardes. Sí, Ya, sí, como dice el compañero, sí, nosotros tenemos dos tipos de reconvertidores, que es el BUX y el BOC. Entonces, ¿qué nos indica el convertidor BUX? El convertidor BUX nos indica que es un convertidor regulador, ¿sí? O reductor. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos indica eso? Que es un convertidor reductor que nos ayuda a convertir la potencia de DC-DC sin aislamiento. Y se obtiene una salida de una tensión menor a la de su entrada. Nosotros aquí tenemos un pequeño diagramita que donde nos indica que ahí tenemos una entrada, un voltaje de entrada, donde pasamos por un switch, se puede decir un transistor, llegamos a un diodo, llegamos a un inductor y almacenamos la corriente en el capacitor. Y ya en la resistencia ya tenemos un voltaje de salida reducido al voltaje de entrada. Entonces, ¿qué nos indica? Nos indica este sistema. Que mediante el switch que tenemos ahí o el transistor, que en este caso puede ser un MOSFET o puede ser un IGBT, que igual todos estos dispositivos sirven para conmutar o para dar un paso a la corriente. Nos ayuda, ese dispositivo nos va a ayudar mucho a oscilar o switchar el sistema. En el convertidor Box, que en este caso es un convertidor elevador, casi tenemos nosotros tenemos casi el mismo diagrama, con la diferencia que en este sistema nosotros vamos el transistor o el switch, como se lo puede llamar, lo vamos a colocar después del inductor. ¿Por qué lo vamos a colocar en ese sistema ahí? Porque el switch o el transistor, en este caso, si nosotros lo cerramos, en el inductor, nosotros vamos a tener un incremento de voltaje. En el momento que nosotros le damos paso, un elemento no controlado, nos va a pasar directamente a la corriente a almacenarse en el capacitor. Y ahí nosotros podemos hacer una elevación de un voltaje mínimo de un punto de 1.5 o 1.6, dependiendo los elementos que nosotros pongamos en el circuito, podemos elevarlo a 6 voltios, 12 voltios en adelante. ¿Sí? Entonces, nosotros, aquí nos dice que el convertidor elevador o convertidor Vox es un elevador DC a DC. Entonces, eso es lo que puedo acotarle yo, compañeros y profesor, del convertidor Vox y el convertidor Bux. ¿Sí se me escucha? sí. Sí. Ahí para que le dé paso a otro compañero, seguimos nosotros mismos con las otras diapositivas. ¿Usted me indica? Compañero Sánchez, está por ahí que le toca. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí te escucho. Sí. Ah, ya.
Le estaba diciendo que me tocó hablar sobre el convertidor Flight. Ya, el convertidor de retroceso es un convertidor de corriente directa a corriente directa con aislamiento galvánico entre su entrada y salida. Tiene la misma estructura que un convertidor reductor elevador, a diferencia de que tiene dos bobinas acopladas en lugar de una. Esta es la razón por la que el dispositivo inductivo de este tipo de convertidores es mucho más grande para una misma frecuencia de conmutación que el de otros convertidores. La diferencia son su tamaño, el aislamiento galvánico entre la entrada y la salida y que utiliza dos bobinas. Ya, en lo que es sus aplicaciones, estos convertidores son muy utilizados en industria del desarrollo tecnológico gracias a sus numerosas ventajas en el área de conversión de potencia. Sus principales aplicaciones son para las fuentes de poder, o sistemas de potencia fotovoltaicos, vehículos híbridos y entre otros. Esa es la parte que me tocó por aquí. ¿Qué pasó con el resto de los compañeros? Continuamos nosotros mismos. Ya, buenas tardes. Convertidores AC-DC. Se dice que los convertidores AC-DC son circuitos eléctricos que transforman la entrada de corriente alterna AC en una salida de corriente continua DC. Se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia, donde la potencia introduce una tensión alterna de onda sinusoidal de 50 Hz a 60 Hz, que requiere conversión de energía para una salida DC. Los convertidores DC AC a DC usan rectificadores para convertir la entrada de AC en una salida de DC, reguladores para ajustar el nivel de tensión y condensadores de depósito para suavizar la DC pulsante. Principalmente la potencia de 230 voltios AC se reduce a 12 voltios AC. Lo siguiente. Ya, aplicaciones. Las aplicaciones incluyen controles de iluminación inteligente, automatización de edificios, equipos de test, laboratorios y dispensadores de agua. Los sistemas de seguridad, sistemas de carga de batería y de vehículos eléctricos. Los contadores eléctricos y fuentes de alimentación UPC de alta tensión. También las aplicaciones están en los ordenadores, televisores, cargadores de teléfonos móviles, dispositivos de electrónica de consumo. Rectificador monofásico de media onda. Los rectificadores no controladores están formados exclusivamente por diodos. Los elementos de este convertidor no permiten la conducción en el semiciclo negativo, ya que la tensión y el cátodo es mayor que el ánodo. Según sea un elemento que recorta, estos rectificadores se pueden clasificar en dos tipos. Si el elemento se recorta de la onda o diodo, se lo denominará como convertidor AC-DC de media onda, no controlado, ya que los diodos no se pueden controlar en sí. Si el componente que recorta la onda fuera un elemento controlable, se lo denominará en un convertidor AC-DC de media onda, controlado, ya que se podría variar el ángulo de disparo a través de un circuito de control. Siguiente, por favor. Rectificador monofásico de onda completa. Estos rectificadores son mucho más comunes. El circuito de potencia se diferencia del anterior en que
está compuesto por 4 elementos en vez de uno y una función. De estos elementos se define que tiene tipos de convertidores. En el supuesto que se empleará un diodo en vez de un resistor, se consideraría un rectificador ADC-DC de media onda no controlado. En el caso de que el circuito contenga 4 diodos y el convertidor se considera no controlado, ya que los 2 diodos recortarán la onda de una forma continua y constante. Este rectificador también puede dar un grafter. Suponiendo que el circuito contará con 4 transistores, se considera con un convertidor controlado, ya que se podrá controlar todos los aspectos de una onda. Se contará con un sistema combinado de los anteriores, es decir, 2 diodos y 2 transistores. Se considera con un convertidor semicontrolado, ya que solo se podrá controlar la mitad de los componentes. Muchas gracias. Ahí en la primera diapositiva estaban 7, falta 1. Entonces, no, disculpen. 1, 2, 6, disculpen. Ya, bueno, entonces, en base a lo expuesto, tengo algunas preguntas que espero que las puedan contestar. La primera pregunta, ya hablaban de los tipos de convertidores DC-DC, hablaba de conmutación, de la acumulación y el de energía filtrado, ¿no? ¿En qué aplicaciones puedo utilizar este tipo de convertidores? ¿Dónde lo puedo utilizar? Profesor, manda la diapositiva, loco. profesor, ¿tú me escuchas, no? Sí, sí. Bueno, en este caso, los convertidores el convertidor de reducción o el elevador, nosotros lo podemos, por lo menos el elevador, nosotros podemos ocuparlo en muchas áreas, pero una área específica es como que nosotros podemos ocuparlo en los carros, en las luces de los carros, más que todo. Ahí podemos ocupar los dos, tanto el elevador como el reductor, porque trabajamos con voltajes de 6 voltios y trabajamos con voltajes de 12 voltios, 24 voltios en adelante. Pero ahí no me contestó la pregunta. De los 3 tipos que indicaba al principio, los convertidores, hablaba de conmutación, acumulación de energía y filtrado, de esos 3 que estoy indicando, ¿dónde lo puedo aplicar? Segunda pregunta, hablaban de un convertidor tipo Buck, que es un convertidor de potencia. ¿Con qué valores de potencia mínimo y máximo puedo trabajar en este tipo de convertidor? Tipo Buck. Por eso le digo, profesor, pues, este es un convertidor elevador que nosotros podemos hacer funcionar con una potencia de entrada de 1.5 y me lo puede elevar a 4 voltios, 7 voltios en adelante, dependiendo los elementos que nosotros le pongamos al circuito. Siguiente pregunta, también habla de un convertidor flyback. ¿Dónde aplico este tipo de convertidor de flyback? La aplicación más común para mí son las pilas de combustible. Porque las pilas de combustible están a la mano de casi todo, pero las pilas alcalinas las que venden.
Y última pregunta, ¿con qué tensiones mínimas y máximas puedo trabajar en los convertidores de DC? Perdón, profesor, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Con qué tensiones mínimas y máximas puedo trabajar en los convertidores de DC? ¿Escucharon? Doctor, repita la pregunta, por favor, disculpe. ¿Con qué niveles de tensiones o voltajes puedo trabajar en los convertidores de DC? El nivel de tensiones puede ser desde 1.5 en adelante, porque hasta 12, 24 voltios que se puede trabajar en DC. Imagino, porque las baterías vienen desde tensiones desde 1.5 hasta menos, pero Dice que también soporta corrientes de salida de hasta 3 amperios, con un voltaje de entrada de 4.5 voltios a 40 voltios. Ok, gracias primer grupo por su exposición. Ya tomé apunte para luego poder calificar. Siguiente grupo, dejen de compartir, por favor. Siguiente grupo voluntario, yo también elijo. Yo sí, nosotros somos el grupo 1, profesor. El grupo el que presentó era el grupo 3. No hay problema, yo. Somos el grupo 1 que recién vamos a presentar. Ya listo. Ya. Compañeros, ya comiencen. Ya, profe. Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 1. Está conformado por Tenorio Brian, Kevin Mesa, quien les habla, Diego Albán, Vasco Niyosti y Dison España. Buenas tardes, compañeros. El tema que me tocó a mí es introducción a convertidores de DC a DC. Se dice que la electricidad de potencia es el campo que se ocupa un procesamiento y control de energía eléctrica y entre varios sistemas. Para ello, este dispositivo son semiconductores como un interruptor que son capaces de modular su ciclo de trabajo de forma controlada, sin elementos móviles. También se puede transmitir como una carga de potencia eléctrica o como convertidores estáticos, que tienen una función como tipo de corriente de entrada y corriente continua, de DC o corriente alterna AC. Ya, el concepto, tenemos en el primer punto lo que son convertidor DC a DC, que es un tipo de conversor que transformará de una corriente continua a otra y que tiene diferente nivel de tensión. Estos convertidores DC a DC almacenarán energía que entra de almacén temporal y luego entrarán una salida a un voltaje diferente, que tienen un campo eléctrico como condensador, mientras para realizar una conmutación que se emplea transistores, diodos y etcétera. Los tipos de convertidores DC a DC. El BUX es el más simple que suele ser más habitual y tiene la tierra de entrada y de salida, tanto como unidades por tanto que no tienen una aislada entrada de tensión, de la salida será menor que la polaridad que la entrada.
El funcionamiento de este conversor es un reductor sencillo que consta en un inductor que estos dispositivos son semiconductores, los cuales alternan una conexión del inductor bien a la fuente de alimentación o bien a la carga. Gracias. Ya tenemos otro tipo de convertidor que es un elevador o también llamado volt. En este tipo de conversores DC-DC, la tensión de salida es siempre mayor que la entrada, es decir, aumenta el voltaje en vez de reducirlo. La salida no es tampoco aislada de la entrada, ya que tiene la tierra unida. El problema es que no se puede limitar la corriente de salida electrónicamente. Este tipo de elevador, este tipo de convertidor DC-DC también es llamado transformador, ya que como indica, este convertidor eleva el voltaje en la salida. Siguiente, compañero, siguiente diapositiva. También tenemos otro tipo llamado inverso o de retroceso, y en inglés playback. La tensión de salida podría ser tanto menor como mayor a la tensión de entrada, pero con polaridad invertida. Es un tipo de convertidor que puede tener la salida a entrada, de la salida o no. En la que está aislada se hace mediante un transformador, como podemos apreciar en el circuito. Otro tipo sería el directo. Funciona igual que el buck, pero tiene un transformador que hace de aislamiento entre la entrada y la salida, pudiendo realizar múltiples salidas y con una tensión mayor a la de la entrada, dependiendo del devanado secundario. Siguiente. Ya listo. Yo les voy a hablar sobre el convertidor de contrafase, el push o pull. Nos dice aquí que es un transistor de la entrada del primario realizando una onda simétrica y diode en lo secundario, consiguiendo una rectificación de doble onda. Como vemos aquí en el circuito, vemos cómo es el rectificación de doble onda, ¿ya? En el otro tenemos que es un convertidor puente, ¿ya? El brigue. Ese nos dice que es un elevador secundario es igual que el contraverse. Pero en lo primero realizar la onda simétrica. En 4 los transistores en puente que trabajan por paredes. Como vemos aquí en la gráfica, vemos un circuito y vemos acá el circuito ya directamente en una baquelita, ya puestos los implementos, todo, ¿ya? Y aquí tenemos lo que es el medio puente, Hall-Brigge. Es un simplificador de convertidor DC, de puente, teniendo en los primarios de transistores y de 2 condensadores. En esto también podemos apreciar que tenemos un circuito y acá ya tenemos ya implementados los implementos de los diodos, ¿cómo se llama? Ya una baquelita, ya todo conformado. Acá tenemos también lo que es ya de diferentes convertidores DC, ¿ya? El otro compañero, por favor. Listo. Yo les voy a hablar sobre los convertidores DC-AC. Existen comercialmente equipos que requieren alimentación de voltaje no interrumpida, como estos pueden ser computadoras BTL, conmutadores telefónicos, equipos industriales, entre otros, para garantizar alimentación permanentemente a dichos equipos ante falla o diferencia de red comercial. Se diseñó un dispositivo que suple automáticamente la
dicha necesidad. Los convertidores DC-AC, o también llamados inversores, su función es cambiar el voltaje de entrada DC en un voltaje simétrico de salida AC con la magnitud y frecuencia deseada. Siguiente, compañero. Ya, principio de funcionamiento. Un inversor consta de un oscilador que controla a un transistor, en la cual se utiliza para interrumpir la corriente de entrada y genera una onda cuadrada. Esta onda cuadrada alimenta a un transformador que suaviza su forma, haciéndola parecer un poco más una onda senoidal, produciendo el voltaje de salida del proceso. Como podemos ver ahí en la imagen tenemos un inversor de 12 voltios a 120, 240 voltios AC, con un oscilador 5.5 que es el que controla lo que es el transistor. Siguiente. Ya, clasificación de los inversores DC-AC. Los inversores se clasifican en inversores monofásicos y inversores trifásicos. Los inversores monofásicos entregan a la salida de un circuito una sola fase, lo cual aprovecha. Estas son utilizadas normalmente en equipos electrónicos que requieren de una sola fase para su correcto funcionamiento, a diferencia de los inversores trifásicos, que brindan una salida del mismo, una corriente trifásica. Gracias. Buenas tardes, compañero. El tema que a mí me tocó fue cuáles son las ventajas de un inversor monofásico. Generalizadamente, la gran mayoría de las viviendas con placas solares y disponen de un inversor monofásico, por lo que son más